Recordará hace algunas semanas, en uno de los mensajes recibidos de nuestro pastor, él hablaba acerca de que en estos próximos días estaríamos abordando el tema del Espíritu Santo. Y es así que para este primer domingo de mes, domingo especial, domingo de Santa Cena, vamos a hablar específicamente del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y quiero decirle, aparte de la instrucción que podamos recibir de la palabra de Dios acerca de cómo se mostró, cómo pudo verse reflejado el Espíritu Santo ahora en el libro que tenemos, que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más allá de eso, podamos nosotros ver que el Espíritu sigue estando en la actualidad con vigencia. Amén. Que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo está para nosotros hoy, está para usted y para mí. Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les leí desde el 20, hermanos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No es en el Nuevo Testamento donde empezamos a escuchar del Espíritu como tal. Desde el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, incluso desde el primer capítulo de toda la Biblia, vemos la acción del Espíritu de Dios. Pero desde Génesis hasta Malaquías es más la actividad y no la naturaleza del Espíritu la reflejada. Es más la acción. Porque ya Dios desde los principios de la creación hace ver que el Espíritu es el ente movilizador, el que hace las cosas, el que está ahí para que funcionen. Y si bien a lo largo de esos primeros libros de la Biblia lo vemos que el Espíritu posaba o venía sobre ciertas personas, no permanecía en ellos. Vemos el caso de José, en donde los mismos que lo tenían capturado y al presentarlo ante Faraón le dice: hay un hombre ahí que tiene el Espíritu de Dios. En Éxodo encontramos a otro hombre llamado Bezaleel, un artífice, un inteligente constructor, pero lleno del Espíritu de Dios también. Daniel, más adelante, muchos años más adelante, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y así los profetas, no solo a nivel intelectual, no solo a nivel moral o religioso, a través del entendimiento, del conocimiento, de la santidad o de la profecía que podían traer estos profetas. Ellos tenían el Espíritu de Dios, pero solo se mantenía temporalmente. Y ya otros profetas como Joel habla que vendría una visitación de Dios de tal forma que no solo ciertas personas lo tendrían, sino que habría de derramarse sobre toda carne, hombres y mujeres, niños, adultos, lo habrían de recibir. Cuando vino el Mesías, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Una vez bautizado, al subir de las aguas, vino la manifestación del Espíritu a través o por medio de una paloma y la voz del cielo. Ahí vemos entonces la manifestación de la Trinidad de Dios, el Hijo en forma presente, el Espíritu también de forma presente y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Lo que los judíos veían en Jesús no era simplemente su forma de enseñar, sino la autoridad que éste tenía y que los evangelistas también relatan. Les hablaba con autoridad y era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y como había sido lo principal entonces que Cristo había tenido y que él mismo había mencionado, yo tengo que irme, pero no los dejaré huérfanos. Yo les voy a enviar un consolador que estará con ustedes. Y ese consolador tomará de lo mío y os lo hará saber. Como había vindicado el nombre del Padre y había dicho Jesús, yo no hago nada por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado y Él y yo uno somos. Ahora también les habla del Espíritu Santo. Y el texto que recién leímos son de las últimas palabras que Jesús dice casi antes de regresar al cielo. Ya Él había sido crucificado, muerto y resucitado. Ahora estaba en sus últimos momentos con los discípulos y lo hace en privado. Esto no fue en forma pública, no fue a todos los que pudieran oírlo. Si usted lee el texto con un poquito más de detenimiento, estaban las puertas cerradas. Incluso los discípulos tenían miedo de los judíos. Pero viene Cristo y no solo se presenta delante de ellos, le muestra sus marcas, le muestra el costado, pero luego viene y les da lo más preciado que podía, y era y es el Espíritu Santo. Y cuando le dice recibid, nosotros podemos tomarlo también como una especie de capacitación final. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús y habían sido testigos de los milagros, de los prodigios. Pero no sería sino ya con el Espíritu Santo en ellos que habrían de ser transformados. Con esta señal Jesús no solo les muestra que Él estaba vivo, sino que estaba para darles a entender la vida y el poder sobrenatural que habrían de recibir. No sé si recuerda cuando Dios creó al hombre, allá lo descrito en Génesis 2, ¿qué fue lo que Dios sopló en el hombre? Vida. Y ahora Jesús viene y sopla su espíritu. Romanos 8:9 dice que es el espíritu de Cristo el que es puesto en ellos. Y no me refiero a una identidad misma, sino a la unidad de propósito. Cristo les ofrece aquí la seguridad de que el Espíritu Santo les ha de prestar en su obra futura. Él les está diciendo, yo los envío. Tendrán el Espíritu Santo para que los acompañe. Porque hermanos, a quienes Cristo usa, también Él los reviste de su Espíritu Santo. Dios lo quiere usar. Voy a volver a decirlo, Dios lo quiere usar. Pero Él quiere hacerlo en el poder de su Espíritu Santo. Así como Cristo nos envía, Él también nos equipa con los poderes necesarios. Pero también les confiere una experiencia del influjo del Espíritu Santo. Les ha mostrado, como dije ya, las manos y el costado para convencerles que la resurrección es una verdad. Y esa fe que ellos debían tener en Él les habría de acompañar en lo que venía a continuación. Ahora viene la pregunta: ¿recibieron el Espíritu en Juan capítulo 20 y versículo 22? ¿O en Hechos capítulo 2 y versículo 4, que es el siguiente texto que yo voy a pedir que leamos? Un par de hojas adelante está Hechos. Ahora escribiendo Lucas de la obra del Espíritu Santo, porque realmente no fueron la obra de los apóstoles. Si bien vemos a Cristo obrando, pero era la obra del Espíritu en Cristo. Así que ahora vemos la obra del Espíritu ¿en quién? En los discípulos, en los apóstoles. Incluso en el discurso inaugural que dio Cristo en la sinagoga de Nazaret, Él les dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Y detalla ahí la misión integral de Jesús y luego la misión de la iglesia. Así que ahora vemos al Espíritu actuando en los discípulos y dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según, ¿quién? El Espíritu les daba que hablase. Nacieron de nuevo entonces en Juan 20, 22 o en Hechos 2:4. Porque ya, hermanos, en Hechos vemos a los discípulos totalmente cambiados. Y más adelante les hablaré de la obra que el Espíritu hizo en ellos, pero déjenme decirles que después de este evento especial sucedido en el Pentecostés y por el cual ahora nosotros lo identificamos, no era simplemente un evento espectacular, especial, que habría de tener fin. Esto marcaría un antes y un después en los discípulos. No solo ver a Cristo resucitado, sino que ahora verle entronizado en el cielo y cumpliendo la promesa que habría de venir del Padre, la cual era el Espíritu Santo. Es aquí cuando los discípulos se convierten en el cuerpo de Cristo. Allá en todos los evangelios lo vemos muy cerca de Él, porque como dije ya, Jesús los había estado capacitando, Él los había estado moldeando, pero aún en la misma mesa de la última cena, ellos discutían quién habría de ser el mayor, porque todavía no habían sido cambiados. Todavía la predicación de Cristo no había llegado al punto transformacional en sus vidas. Y déjeme decirles, si no es hasta que el Espíritu venga a nosotros, la predicación que escuchemos sí aumentará nuestra fe, pero hasta que veamos al Cristo revelado en nuestras vidas es que podemos cambiar. Porque como dije, los discípulos habían recibido palabra, instrucción, momentos especiales. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Uno de ellos también había experimentado de lo especial. Pero hasta que el Espíritu vino a ellos y fueron revestidos, fueron llenos de Él, es que sus vidas cambiaron. ¿Qué es lo que nuestra vida necesita para cambiar? Es el Espíritu en nosotros, hermanos. Es el poder de Dios en nosotros, el que realmente nos va a transformar hasta ser la persona que Dios quiere que seamos. Amén. La nueva creación entonces empieza, el Espíritu y la palabra. Porque luego del Espíritu, o de la manifestación del Espíritu a través de las lenguas repartidas como de fuego, ¿qué es lo que viene de parte de Pedro? La palabra. Vuelve a suceder el Génesis, Espíritu y palabra, pero ahora en una nueva creación. Y quiero decirles, lo trascendental en ese día no fueron las lenguas. Igual que hoy, hermanos. Porque en la multiforme gracia de Dios, Él puede mostrar su Espíritu, su visitación de diferentes formas. Pero lo más importante fue la fuerza de transformación y la capacidad liberadora que trajo el Espíritu. Que al final de la predicación de Pedro, los que estaban escuchándole no vinieron simplemente y empezaron a hablar lenguas. Primeramente ellos necesitaban ser confrontados con la palabra. Y Hechos capítulo 2 y verso 38 dice que se compungieron, 37 y 38 en adelante, se compungieron, porque eso hace primeramente el Espíritu Santo en aquel que no es creyente. Nuestro mismo Señor dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando reciben estas personas la predicación, se compungieron y le dijeron: Pedro, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y es que, hermanos, lo que ellos buscaban era no solo el que pudieran verse como responsables de haber crucificado al Mesías, pero que ahora, ante el hecho, ante la realidad que Él había sido resucitado y estaba en el cielo, y la promesa de su Espíritu se había hecho realidad, ellos necesitaban cambiar. Y sigue siendo lo mismo. Lo que nosotros necesitamos es al Espíritu de Dios en nosotros que nos cambie. No solo el conocimiento meramente, el decir yo sé cómo el Espíritu actúa, pero en mi vida yo necesito que Él la cambie para mejor. Y Pablo luego aclara lo que es el bautismo con el Espíritu también. Primero Jesús les dice en Hechos 1:5
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No fue entonces en Juan que lo encontramos, sino que ahora está en Hechos, la promesa realizada. Hechos 10:43, antes de leer de Pablo, permítanme mencionar estos dos textos. Hechos 10:43 al 48. Pedro, el mismo que hace varios días estaba allá, ahora les predica a una comunidad de inconversos. Porque si bien era gente que se reunía, era gente que temía a Dios, pero no le conocía. Y Pedro viene y les dice en el 43, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, mire otra vez, aparece el Espíritu Santo y dice, cayó, no dice de frente, cayó, o sea, del cielo a la tierra, sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos atados a la ley que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oh, cuánto necesitamos nosotros conocer de lo que la palabra de Dios dice acerca de esto hermoso de las lenguas, porque en lo humano fácilmente habremos de juzgar y casi siempre de condenar, porque no lo entendemos. Vemos, como dije ya, la gracia de Dios manifestada en diversas formas, pero como humanos no lo entendemos y lastimosamente tendemos a condenar. Pero ahora otra vez Pedro ve que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu. Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, también cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora 1 Corintios 12:13, lo que dice Pablo acerca de él. Ya volveremos a Hechos, que es el punto medular hoy. Pero 1 Corintios 12:13 nos da más luz de lo que significa ser bautizados. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que el cambio en el espíritu pueda significar en la vida de una persona, se vio manifestado en los apóstoles, porque ellos fueron unidos al cuerpo de Cristo. El arrojo, la paciencia, la unidad que les caracterizó después de este derramamiento es ahora ejemplo para nosotros, porque a lo mismo estamos nosotros siendo llamados. Habían sido ellos capacitados para dejar todo y seguir a Jesús, y realmente habían dejado padre, madre, hijos, habían dejado sus barcas, pero no fue sino hasta el Espíritu donde ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida. No lo estuvieron en el Getsemaní. Habían dicho, Jesús, nosotros hemos dejado todo por ti, pero en el momento del arresto de Jesús se demostró que no lo habían dejado todos. Todavía estaban dispuestos a decir, hay una parte que yo mismo debo hacer por mí. Hay una parte que yo tengo que salvar por mí mismo. Y ahora en el libro de Hechos vemos a Pedro diciendo a los judíos, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. So pena que recibiría también un castigo. Y en los capítulos posteriores vemos que realmente fueron capturados, fueron azotados, puestos en la cárcel, pero ya no era el mismo Pedro que huía. Ya no era el mismo Pedro que habría de negarlo fácilmente a Jesús por miedo a la persecución. Ahora él estaba dispuesto a dar su vida. Aprendieron a morir a sí mismos. Y saben, ahora nosotros podemos decir, yo he muerto a mí mismo. Yo he abandonado la esperanza en sí mismo por causa de Cristo. Y hasta cierto punto pueda sonar fácil que lo podamos decir. Pero notemos
nuestra conducta, nuestro comportamiento cuando llega la prueba? ¿Realmente tenemos nuestra esperanza en Jesús? Cuando apremia la prueba, cuando viene el trato con los demás, hemos aprendido nosotros a seguir a Cristo, porque en la forma en que tratamos a los demás revelamos también si estamos llenos del Espíritu. En la forma en cómo nos relacionamos como cristianos y cómo nos relacionamos con el mundo de fuera, nosotros mostramos si estamos llenos del Espíritu. Algunos lastimosamente creen que el venir a Cristo y el recibir del Espíritu es simplemente cambiar de bancas a butacas. Pero cuando volvemos a la vida normal, seguimos siendo los mismos malcriados, los mismos violentos, los mismos que pensamos que a golpes hay que resolver las cosas en la casa. Las mismas personas que hacemos trampa, que hacemos truco, que vemos cómo evadir ciertos pagos. ¿A dónde está el Espíritu entonces en nuestra vida? ¿A dónde se muestra? Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos la manifestación del Espíritu, realmente estamos viendo una transición de Israel a la iglesia. Porque en los primeros capítulos del libro de los Hechos, si bien Jesús les ha dicho, me serán testigos, y que ya de muchos es conocido que en nuestro castellano esa palabra testigo, desde su original viene de mártir. Ellos recibieron también la indicación que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en los primeros capítulos de Hechos vemos que en Israel se ha centrado de vuelta el reino físico de Jesucristo, digámoslo así, siendo rey él ahora en la iglesia. Vemos a la iglesia empezando, digamos a la iglesia primitiva, aunque nadie la identifica con esa palabra. No es sino hasta el capítulo 7, donde la iglesia empieza en Jerusalén, empieza a dispersarse, pero por motivo de la persecución. ¿Qué fue lo que hizo que ellos obedecieran el mandato de Cristo? La persecución. Sin embargo, el Espíritu no habría de quedar confinado en Jerusalén, habría de ir con todos ellos. Y ya en Hechos 11, en Antioquía, vemos a una iglesia naciente, a una iglesia nueva, llena también del Espíritu Santo, con gentiles ahí también adorando a Dios. Y saben, la iglesia en Jerusalén pasa a segundo plano, porque se conformaron. Porque algunos dijeron, mejor quedémonos aquí, tenemos un poco de miedo en salir y solo si la persecución viene salimos. ¿Sabe? Cuando por algún motivo uno decide no seguir el plan de Cristo, no crea que Dios se detiene. Cuando alguien decide, Señor, tengo miedo de lo que me has mandado a hacer y yo creo que me voy a quedar en esta zona de confort, pudiéramos llegar a creer que eso hará que Dios diga, tengo que detenerme un poco hasta buscar a alguien. No. Él, hermano, Él llama, Él capacita, Él nos ministra y dije nos reviste de poder. Pero si en nosotros empieza a verse una actitud de rebeldía, de no querer llevar la palabra donde Él nos mande, Él buscará a otra persona. Él no es que tenga un plan B, Él cumplirá el propósito y el plan que tiene. Pero nosotros ante esta realidad y ante este tipo de ejemplos no debiéramos decir, Señor, yo me quedo en mi zona de confort. Hemos sido impactados a través de los mensajes misioneros en las semanas anteriores y a continuación haré breve alusión a eso también. Pero créame, Dios siempre cumplirá su propósito. Amén. Él siempre llevará a cabo su plan. ¿Quiere usted ser parte del plan de Dios? ¿Quiere verse usted como parte del plan de Dios? No le diga no al Señor. No le diga, Señor, sí, pero. Está bien, pero. Dígale, Señor, ¿en qué puedo servirte? Amén. Aquí estoy, Señor. Como dijo el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, siendo todavía un rebelde ante el verdadero evangelio. Primero le dice, ¿quién eres, Señor? Y luego se pone a disposición de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Cristo. Cada uno necesitamos un momento con Cristo como el que Saulo recibió. Y no le estoy diciendo que debemos hacerlo de una forma como la del apóstol que tuvo que quedar ciego 3 días, que tuvo que caer a tierra y ver la manifestación.
Pero como dije ya, no solo por la predicación, nosotros seremos impactados con el Evangelio de Cristo. Sí puede aumentar nuestra fe, sí puede aumentar nuestro conocimiento, pero a Cristo solo a través de una revelación propia y personal usted lo puede conocer en sus vidas. Es así entonces, porque es que muchos cristianos pasan años y años en la iglesia y de pronto ante una prueba, ante una dificultad, ante un enojo, muestran una cara que nadie les conocía. Y dicen, el hermano lo que dijo, la hermana cómo se comportó, miren lo que lo vimos hacer. Y es que, hermanos, como dije ya, hasta que tengamos ese encuentro con Cristo, hasta que abramos nuestro corazón a Él y estemos dispuestos a ser moldeados por el Espíritu, pueda que la naturaleza todavía humana, el viejo hombre, nos gane. Y en momentos de prueba, en momentos de dificultad, cuando el carácter es probado, ahí vemos de qué estamos hechos. Si llenos del Espíritu o todavía andando en la carne. Dios ofrece a Israel una vez más a Jesús como el Mesías. Y si bien los judíos piden señales, así lo dice Pablo en 1 Corintios 1:22, pero la iglesia que no tiene la promesa de señales no se ve sino solo llena y andando en el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que comprendamos la obra del tercer ser o de la tercera persona de la Trinidad en Hechos, porque para nosotros de igual forma es el Espíritu el que nos mueve hacia adelante. Amén. Es el Espíritu. Ahora, quiero mencionarles 3 características del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En primer lugar, es la fuerza misionera fundamental. Cuando Jesús les dice, recibiréis poder, eso es una experiencia habilitadora de la misión. Recibiréis poder. Así como el Espíritu es la fuerza, también Él pone la agenda de la misión. Es común escuchar ahora cuando hablamos de expansión de la iglesia, de visitar un nuevo lugar y fundar una obra, que en ocasiones uno se exprese muy en términos humanos. ¿A dónde podemos poner una iglesia? ¿A dónde podemos ir a fundar una obra? ¿Qué tan rentable, y usamos ese tipo de palabras a veces, que no son bíblicas, qué tan rentable es que vayamos y fundemos una obra ahí? Cuando lo primero que debemos decir, Espíritu, ¿cuál es tu plan para nosotros? Espíritu, estamos dispuestos a ir y visitar ese lugar, pero muéstranos tu estrategia, háblanos en oración, ministranos en el ayuno y dinos cuál es tu agenda. Porque miren, ya en el capítulo 13 de 52, vemos que donde quiera que los misioneros iban, el Espíritu les acompañaba. Donde ellos estaban, Él los guiaba continuamente. Cuánto de eso necesitamos a veces cuando planeamos cosas para Dios, pero sin tomarlo en cuenta. Cuando queremos hacer más por la obra de Dios, pero no pedimos la guía de su Espíritu Santo. Incluso en el nombramiento de líderes para las jóvenes iglesias, Hechos 20:28, el Espíritu los guiaba. Cuando menciono también que el Espíritu es la fuerza misionera fundamental, no solo quiero quedarme en la plantación de iglesias, no solo quiero mencionar en misioneros como los que hemos conocido hace poco, que han ido a otro país y están dispuestos a morir allá, porque también a usted y a mí el Señor nos llama y el Espíritu en nosotros nos hace ir y predicar la palabra. Saben, predicar la palabra debe ser algo natural, debe ser algo espontáneo en el que camina en el Espíritu. No me refiero a ponerse el pie en una plaza, ir a un lugar y concentrar 40 o 50 gente. Claro, si Dios lo quiere usar de esa forma, está bien. Pero ahí donde usted vive, ahí donde usted camina, donde usted transita, donde usted estudia o trabaja, usted está llamado a mostrar las obras del Espíritu en su vida, en su carácter, pero a través de la proclamación, del querigma. Y es el miedo que muchos sentimos, es la pena que muchos sentimos. Y si me trabo, y si se me lengua la traba y quedo mal enfrente de la gente por hablarles de Cristo, es que no es, hermano, en su habilidad.
No es en su posición como orador que va a hablar del Evangelio, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Claro, la palabra de Dios debe ser conocida por nosotros. Debemos entender qué es lo que dice Dios para la vida del hombre. Pero ya la fuerza, ya el poder que actúa en nosotros no es nuestra habilidad para hablar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Número 2, otra característica del Espíritu Santo es el vínculo de unidad en todas las iglesias. Porque la doctrina, hermanos, separa, pero el Espíritu une. La doctrina separa, el Espíritu une. ¿Sabe? Volviendo a los primeros capítulos de Hechos, habían algunos judíos todavía dentro de la iglesia que todavía estaban convenciéndose que Jesús era el Cristo, que Jesús de veras era el Hijo de Dios. Y al ver la manifestación del Espíritu, ellos estaban por esas señales entrar al conocimiento pleno. Pero aún el apóstol, tanto Pedro y después de ahí de Juan y de los demás que no se menciona su nombre, después de Hechos 7 al 10, y solo vemos a Pablo, a Bernabé, a Silas, ninguno de ellos buscaba, hagamos una fraternidad de iglesias, rompamos barreras, unifiquemos doctrina. Ellos simplemente predicaban del Espíritu, porque el Espíritu une, y el Espíritu mismo nos hace entender la palabra de Dios y tener la doctrina correcta. No quiero decirle no importa la doctrina que usted tenga, no importa en lo que usted crea con tal que tenga el Espíritu. No, le estoy diciendo el Espíritu ante todo, porque el Espíritu es fuente de unión. ¿De cuántas veces hemos escuchado críticas que se le hace a la iglesia evangélica? ¿Por qué tantas denominaciones, dice el hombre sin Dios? ¿Por qué tantas personas que se identifican con tal o cual cosa? Pero antes, hermanos, de ser bautistas, antes de ser pentecostales, presbiterianos, antes de ser Misión Centroamericana, somos cristianos. Amén. Antes de una doctrina está la palabra del Señor. Amén. Y la doctrina está basada en la palabra. Pero hasta que la conocemos, nosotros podemos entonces decir, Señor, que tu Espíritu nos una. La autenticidad cristiana no se hace en base a dogmas o a doctrinas. El ser un cristiano genuino tiene que ver con si es nacido de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Camina en el Espíritu? ¿Lo dirige el Espíritu su vida? Más que decir yo soy de tal denominación. Es el Espíritu. El Espíritu debe guiar nuestra vida. Y número 3, el poder de la iglesia no es el poder de los medios, sino el poder del Espíritu de Dios. Hoy tenemos una abundancia de herramientas con que podemos proclamar el Evangelio, con que podemos decir impactemos la vida de otros, lleguemos con la predicación a esos lugares, pero sepa, no son los medios los que nos van a dar el éxito. No es el que tengamos tales o cuales métodos lo que nos harán victoriosos, será el Espíritu de Dios. Porque usted puede tener 10, 20 canales de televisión, no sé cuántas radios, cuántos medios por internet, formas para distribuir papelería, personas en las esquinas, pero si no hay Espíritu de Dios ahí, de nada sirve. El Espíritu de Dios es el que da poder a la iglesia. La misión de la iglesia no puede reducirse a un proyecto mediático, a algo puramente que tenga que ver con crecimiento numérico, aunque el Señor quiere que impactemos a más personas. El Señor nos ha dado este bello templo no para que lo tengamos a media capacidad, nos lo ha dado para tenerlo lleno. Amén. Pero eso solo sucederá cuando el Espíritu actúe en nuestras vidas, cuando se despierte en nosotros el carácter, el Espíritu actuando a través del fruto y a través de la predicación a otros. El verdadero escenario, incluso, hermanos, de la misión no está aquí adentro. Algunos quisiéramos ser misioneros aquí adentro, pero el verdadero escenario está allá afuera, en la sociedad. En el mundo que se pierde sin Dios, cuando usted sale de ese portón, o por donde quiera que salga, ahí empieza su campo misionero. No empieza acá, allá es donde está el perdido, el hombre sin Dios. La misión de la iglesia, la misión no es la iglesia, la misión es el reino de Dios. El Espíritu vino y habló y recordó de las palabras de Cristo.
La iglesia entonces está al servicio del reino. Entonces es la capacidad que tenga la iglesia, la habilitación de poder que tenga de parte de Dios para que vaya y hable de la capacidad transformadora de Dios, lo que la hará exitosa. No solo cuenta que su vida sea transformada, no solo cuenta que usted sea alguien diferente, también Dios quiere ver un cambio en su familia. Amén. También Dios quiere ver un cambio en la colonia donde usted vive. También Dios quiere ver un cambio en ese lugar donde usted acciona a esas personas a quienes usted dirige en una empresa o en una organización. Por último, cuando nosotros entendemos que la vida del cristiano no es una experiencia única, no es simplemente un evento, fui lleno, lo recibí, hablé lenguas, sino un continuus, algo que permanece, también nuestra perspectiva cambia. Efesios 5:18, y será el último texto que leemos por hoy. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Paremos un poco acá. Encontramos en este versículo 2 mandamientos. Uno de ellos quizás sea más fácil de cumplir que el otro. Porque seguro si yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo o consciente que el mandato de Dios es que no nos embriaguemos con vino? Fácilmente diríamos, totalmente de acuerdo. ¿Cumple usted este mandamiento? Yo espero que la respuesta siga siendo la misma. Sí lo cumplo. No me embriago con vino. Pero hay un segundo mandamiento ahí. Antes bien, léalo conmigo, sed llenos. Eso no es una sugerencia, no es una recomendación, un artículo que usted pueda tomar o dejar, sino un mandato. Juan nos muestra cuando Jesús le dice reciban. Hechos es en narrativo lo que sucedió. Pero ahora este es un mandamiento que yo quiero dejarle a su vida, porque sigue teniendo vigencia para nosotros. Sed llenos del Espíritu. Muchos dicen, pero es que quizás necesite algún evento especial, alguna campaña, un culto extraordinario para volver a tener la llenura. Yo quiero decirle, eso no es cierto. Hoy puede ser lleno del Espíritu Santo. Hoy puede cambiar su perspectiva de vida. Hoy puede venir el Espíritu a hacer morada otra vez en usted. Porque ya vive en usted, claro que sí, su cuerpo es templo y morada. Pero no solo para que diga que bien me siento, pero es para que también su carácter, su vida refleje que el Espíritu vive en usted. Que ahora la iglesia es una comunidad de poder donde fluyen milagros y prodigios. Que ahora la iglesia es una comunidad fraternal donde se rompe cualquier obstáculo, cualquier barrera que nos desuna. Que ahora la iglesia es una comunidad de proclamación. Proclamación. Eso solo es a través del Espíritu Santo, hermanos. Y por último, es una comunidad profética. Porque ante la impiedad, ante la iniquidad que reina en el mundo, la iglesia no puede ser impactada por ese mundo y decir vamos a acomodarnos un poco. No, el llamado está a no acomodarnos a este siglo. El llamado está a llevar la palabra y decir esto es lo que dice el Señor. Y en el nombre de Cristo le aseguro, podemos hacerlo. Cuando usted deja que el Espíritu venga y lo transforme, cuando el Espíritu cambia nuestra vida, nos renueva, nos hace diferentes, también nos transforma para proclamar el Evangelio de Cristo. Así como los discípulos estuvieron dispuestos a morir, y realmente la tradición lo dice, que muchos de ellos no llegaron que a la vejez, excepto Juan. Ahora nosotros, en pleno siglo XXI, necesitamos el Espíritu Santo.
Si bien no haya una persecución física como ella, como la que vivieron los apóstoles en el primer siglo, no pensemos que Satanás está contento con la obra que usted y yo hacemos. El diablo no está contento que usted esté aquí en esta mañana. Le hubiera querido que descansara en su casa o que planeara algo con la familia. Él querría incluso que si oye esta palabra, diga: yo estoy bien así. Yo creo que es interesante, pero yo estoy bien así. Satanás no está a gusto cuando vamos y abrimos nuestra boca para proclamar la palabra. Pero yo le digo, recibamos el mandamiento de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo. Padre nuestro, en esta mañana te alabamos y bendecimos. Oh, gracias, Jesús. Imaginamos ese momento, Dios hermoso, cuando encerrados ahí, ocultos todavía, tú te muestras a los discípulos y les dices: véanme, miren mis marcas, porque de estas darán testimonio ustedes. Y al soplar el Espíritu tú diste vida. En el libro de los Hechos, eso hermoso también, viendo cómo entra este grupo de creyentes a un nuevo nivel espiritual, pero que se transformó no solo en que ellos se apartaran, se aislaran, sino también proclamaran. Ahí empezó el reino, Señor. Fue dada la manifestación tuya al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros como gentiles, oh, gracias, Dios, porque a través de tu Espíritu nosotros hemos alcanzado también la bendición. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio nos alcanza hasta hoy, el perdón de los pecados. Pero la misión para la iglesia hoy sigue vigente. Ve y proclama la palabra. Habla, no calles. Habla del año agradable del Señor. Es injusto, es inmoral que nos quedemos aquí. El evangelio es demasiado bueno como para no compartirlo. Pero cuánta fe tenemos nosotros y necesitamos mucha. Cuánto conocimiento necesitamos también, Señor Jesús. Porque, Señor, es de lo que vamos a ir a hablar. Pero el poder lo confiere tu Espíritu. No hay Biblia sin Espíritu, no hay palabra sin Espíritu. Sería solo un pensamiento hueco, vano, falaz. No hay Espíritu sin palabra, porque serían solo experiencias extravagantes y sobrenaturales que no llenarán, no cambiarán la vida de alguien. Pero Señor, danos tu palabra y danos tu Espíritu. Despierta una sed por el Espíritu en el templo cristiano. Que ese mandato nosotros también lo abracemos. Sed llenos del Espíritu Santo.